Y el siguiente invitado es el profesor Alejandro Cañeque, de la Universidad de Maryland. Es un gran especialista en historia moderna de España y del Imperio Español, y sobre todo ha investigado en diferentes universidades y países como Reino Unido, México, España, Perú, Estados Unidos. Y he de destacar principalmente que sus dos grandes obras han sido The King's, a mi parecer, The King's Living Image, la imagen viva del rey, la cultura política del poder virreinal en México colonial, publicada en 2004, en el cual analiza muy profundamente en la cultura política transatlántica que se desarrolló en Nueva España durante los siglos XVI y XVII. Y por otro lado, una obra de reciente publicación, precisamente este año por la editorial Marcial Pons, en castellano, Un imperio de mártires, religión y poder en las fronteras de la monarquía hispánica. Un estudio de la importancia histórica sobre el martirio. Contribuye este libro principalmente a la cultura del martirio que impregnaba el imperio, y en este caso el autor sostiene que el martirio no era un fenómeno estrictamente religioso, sugiriendo que las historias e imágenes del martirio eran herramientas que en manos de las órdenes religiosas servían para consolidar y expandir el colonialismo español. En fin, a mi parecer, lo característico y de gran relevancia a destacar de la intervención del profesor Alejandro Cañeque es la originalidad y la profundidad con que trata los temas que trabaja, y sobre todo porque abre siempre nuevas vías de investigación a la comunidad científica histórica. Por lo tanto, Alejandro, es un placer tenerte con nosotros y tiene unos 20 minutos de intervención. Muchas gracias. Ah, muchas gracias, Juan José. ¿Se me oye y se me ve sin problema? Perfectamente, se escucha y se ve perfectamente. Muy bien. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a los organizadores, Juan José y Javier Robles, por la invitación a participar en este simposio, y también, por supuesto, gracias al director del IULCE, Manuel Rivero. Yo también me acuerdo, un saludo desde aquí, yo también me acuerdo mucho de aquella reunión de Bielefeld, y nunca, no hemos tenido otras oportunidades de vernos en persona hasta ahora que lo hacemos de manera virtual. En fin, bueno, voy a mi presentación. En realidad es un poco la continuación de la de Iván Escamilla, y yo me voy a centrar más en los aspectos, en la mecánica de la corte virreinal en el periodo de los Austrias, que, como Iván Escamilla muy bien ha señalado, es la época dorada de las cortes virreinales. Y también, por supuesto, Manuel Rivero en su magnífico libro sobre los virreinatos en la época de los Austrias. Y lo primero que vamos a ver si... quisiera empezar, por supuesto, señalando la dificultad de reconstruir las cortes virreinales en América, al contrario de lo que pasa en España, en Europa, en Nápoles, en Bruselas. La falta de documentación es muy significativa. Uno no puede ir a los archivos y encontrarse un legajo que ponga Corte Virreinal de México ni nada parecido. Y yo creo que esa es una de las razones por las que no abundan los estudios sobre la Corte. Y porque siempre y tradicionalmente se ha tenido una imagen bastante negativa de la Corte como un lugar decadente y de excesos, de una élite totalmente desconectada de las realidades del virreinato, etcétera, etcétera. Pero con un poco de esfuerzo se pueden delinear los aspectos más significativos de esa corte, y yo me voy a concentrar en algunos de esos aspectos y como verán ustedes, yo voy a mostrar muchas de las imágenes que ya han visto en la presentación de Iván Escamilla, porque son las únicas que tenemos. Y voy a utilizar como una ventana para introducirme en el mundo de la corte virreinal en México los dos famosos biombos, que uno ya lo han visto, que es la vista de la Plaza Mayor y del Paseo de Iztacalco,
que se realizó alrededor del año 1636 y que pertenece a una colección privada de la Ciudad de México. Y el otro gran biombo, también muy conocido porque... Perdone, profesor, perdón, disculpe que le interrumpa, que no vemos su presentación. Se me ha olvidado, compartir pantalla. Vamos a ver si... ¿Se ve ahora? Ahora sí, si le da, bueno, se ve el PowerPoint, sí. ¿Le Sí. puede ampliar o dejarlo así? Se ve bien, perfecto ahora. Bueno, estaba diciendo que voy a utilizar dos famosos biombos en el siglo XVII. Se introdujeron en México por los contactos que tenía el mundo novohispano con Japón y el mundo asiático. Y uno de ellos, el famoso, es de Vista de la Plaza Mayor del Paseo de Iztacalco, que pertenece a una colección privada, y el otro, también muy conocido, la Vista del Palacio Virreinal de Alameda, que ahora mismo se encuentra en el Museo de América de Madrid. Y yo no voy a enfocar, como no soy historiador del arte, sino historiador a secas, no voy a enfocar en los aspectos iconográficos o artísticos de los biombos, eso se lo dejo a los historiadores del arte, pero simplemente señalar que lo más característico de estos biombos que señalan la influencia japonesa es estas nubes que aparecen por todo el biombo, que están recubiertas de pan de oro, que es muy típica del arte japonés de la época. Y aquí se ven igualmente. Hay otros aspectos también, pero por lo demás, estos dos biombos lo que nos muestran es un virrey, es la corte virreinal en dos momentos muy precisos, con dos objetos o aspectos de la Ciudad de México, de la corte virreinal. Uno es el famoso Palacio Virreinal, el Palacio Real, que era la residencia del virrey y el centro del poder del virreinato, y el otro es los momentos de ocio y esparcimiento del virrey y de la corte virreinal, que sobre todo que representados en la Alameda, que estaban muy cerca del Palacio Virreinal, y después en Iztacalco, el famoso Paseo de Iztacalco, conocido como el Paseo de las Vigas, y que también era un lugar de ocio y esparcimiento para la clase alta mexicana. Y aquí lo que vemos, por supuesto, los historiadores del arte, es muy difícil reconstruir exactamente qué es lo que se está representando aquí. Hay todo tipo de teorías, pero yo pienso que estos biombos lo que representan se realizaron en la época del Marqués de Cadereyta para simplemente como recuerdo, son como una fotografía de su experiencia mexicana para después exhibirlos muy probablemente en su residencia madrileña o en España, como de su paso por México. Y porque simplemente aquí lo que tenemos son los dos lugares más frecuentados por el virrey, el Palacio Virreinal y la Alameda, donde probablemente los virreyes pasaban bastante tiempo de esparcimiento. Y lo que se ve en el primer biombo, claramente sabemos que este es el virrey, porque el carruaje central en el que aparece en el biombo está conducido por 6 caballos, o en realidad eran mulas, que era un privilegio que solo los reyes, por lo menos en Nueva España, podían permitirse. Como se ve, el carruaje que va por detrás solo lleva dos caballos o 2 mulas. Y los historiadores, en una imagen de más calidad, se puede ver que probablemente el individuo en el carruaje se parece bastante al retrato oficial del Marqués de Cadereyta, por lo que se ha concluido que estos biombos se realizaron o representan el virreinato, el gobierno del Marqués de Cadereyta. Ya hemos visto en la presentación previa, en la imagen del balcón del Palacio Real aparece la virreina con sus damas de compañía, y entonces la dificultad es intentar, después también esto representa, por supuesto, los cajones, los famosos puestos de venta de la Plaza Mayor,
y hay una representación, esto parece ser la representación de un mitote por los indígenas de México que generalmente se hacían en presencia del virrey. Y después, concentrándonos más en los aspectos de la corte virreinal, habría que preguntarse quiénes son los individuos que acompañan al virrey. Y es muy probablemente el individuo que va al frente del cortejo es el capitán de la guardia, que ahora elaboraré un poco la importancia y el significado del capitán de la guardia, y estos otros personajes que van ricamente engalanados muy probablemente eran miembros de la corte virreinal, gentilhombres de la cámara. Después están los cocheros, el sotacochero, y me gustaría señalar el aspecto, una cosa que llamaba mucho la atención a los virreyes cuando llegaban por primera vez a México, el aspecto multiétnico y multicultural de la ciudad, porque si se fija uno detenidamente se ve que este paje es de descendencia africana, el cochero del segundo carruaje también, los que llevan la litera en la parte de atrás también son claramente de descendencia africana, y lo mismo se puede ver en esta otra imagen que representa lo mismo. Por un lado tenemos el Palacio Virreinal con las dos puertas de acceso, después el carruaje virreinal con las 6 mulas, el capitán de la guardia al frente con los alabarderos, y probablemente el otro personaje que va detrás del carruaje es muy probable que fuera el caballerizo del virrey. Y ahora veremos, un momento que voy a dejar de... ¿Todavía siguen viendo la imagen de los biombos? Sí, todavía sí. Bueno, entonces lo voy a dejar así. Voy a dejarla porque una característica de la monarquía de los Austrias fue que la corte englobaba no solo a la Casa Real y a todos sus servidores, sino también a los consejos y tribunales que participaban en el gobierno de la monarquía y que residían en el Palacio Real. Pues lo mismo sucedía al otro lado del Atlántico. La corte virreinal de la Nueva España estaba compuesta tanto por los miembros de la Casa del Virrey como por los tribunales que servían para gobernar el virreinato. Y si tengo tiempo más adelante, mostraré que esta característica de las cortes hispánicas se reflejaba de manera visible en la distribución espacial del Palacio Virreinal de México. Y del mismo modo que la Casa Real constituía el elemento esencial de la Corte de Madrid, la Casa Virreinal era el elemento esencial de la Corte Mexicana. Y a este respecto ha llegado hasta nosotros un interesante documento que todos los historiadores citamos porque es probablemente el único que hay y que Iván Escamilla ya ha citado también, el escrito por Pablo de la Laguna, que era presidente del Consejo de Indias de 1595 a 1603 y que iba dirigido al marqués de Montes Claros, quien en 1603 acababa de ser nombrado virrey de la Nueva España. En dicho documento, el presidente del Consejo mencionaba diversos aspectos del gobierno a los que Montes Claros debía prestar especial atención. Las advertencias del presidente se dividían en 6 categorías, las cuales, al mismo tiempo que nos permiten apreciar las prioridades de la corona, nos muestran con claridad que el gobierno del virreinato era un gobierno cortesano. No debió ser por casualidad que las 2 primeras categorías descritas por Laguna tratasen del gobierno de la persona del virrey y del gobierno de la casa del virrey. Las otras 4 categorías estaban dedicadas a la conservación de los naturales, a la paz de los españoles, a la obligación del virrey de enviar mucho dinero a su majestad y, por último, a la correspondencia del virrey con el rey y los consejos. Y al referirse a la casa del virrey, el presidente del Consejo, a través de una serie de analogías, dejaba bien claro que él daba por sentado la existencia de una corte en México. Y como ya se ha citado, los criados del virrey desempeñaban en Nueva España el mismo papel que los nobles en España. Y Laguna reservaba un comentario especial para el capitán de la guardia del virrey, pues en su opinión era el cargo de mayor honra y prestigio de la casa del virrey, tanto es así que cuando salía solo iba siempre acompañado por 4 alabarderos y cuando salía acompañando al virrey disfrutaba del gran honor de ir solo detrás de los oidores y justo por delante del virrey. Por todo ello, este cargo lo podía ocupar el hijo de un noble.
Laguna se muestra extremadamente específico sobre los demás elementos necesarios para constituir una adecuada casa virreinal, mezclando sin solución de continuidad personas y animales. El virrey, según decía él, debe tener muchos y muy buenos caballos, tanto para su uso como para el de sus criados, además de 4 coches, uno para el virrey, otro para la virreina y 2 para criados y criadas, 4 acémilas, 4 esclavas negras y 2 negros, 8 indios de servicio de los que andan en hábito de españoles y 2 lacayos españoles. Asimismo, el virrey debía contar con un número suficiente de pajes y gentilhombres, siempre que no fuesen más de 60, incluyendo a sus mujeres. En la práctica, los virreyes viajaban a América con un séquito que oscilaba entre, las 80 y 100 personas, la mayoría de las cuales replicaban los oficios más importantes de la Casa Real. A pesar de la falta de documentación específica sobre la casa del virrey, como ya he mencionado anteriormente, es posible reconstruir quiénes la componían por lo menos o al menos en el momento de la partida, gracias a la obligación que tenían los virreyes de declarar a todos sus acompañantes ante las autoridades de la Casa de la Contratación de Sevilla, gestión previa para que se les expidieran a todos ellos las licencias correspondientes para poder viajar a las Indias. Aunque es evidente que la mayoría de los virreyes consideraban esto un puro trámite y no hacían mucho esfuerzo en describir con detalle quiénes eran sus acompañantes, en el caso del duque de Escalona o marqués de Villena, que es el mismo virrey, nombrado virrey en 1640, se conserva una lista bastante detallada. Al ser el primer grande de España el que se nombró virrey de Nueva España, pues la mayoría de los virreyes pertenecían a la nobleza de título o eran segundones de las grandes casas nobiliarias, es posible que sus escribanos pusieran mayor empeño en describir de manera pormenorizada a todo su séquito para así realzar la grandeza del duque. Algo característico de las listas de pasajeros proveídas por los virreyes, incluida la de Escalona, era la presencia del confesor del virrey, el cual siempre se nombra en primer lugar, junto con el capellán mayor, que es un claro reflejo de la importancia que esta figura tenía en la monarquía católica. En el caso del duque de Escalona, la lista también incluía un predicador y un segundo capellán. Tras los sacerdotes se detallaban los más importantes miembros de la casa del virrey, que replicaban los puestos clave de la casa real. El capitán de la guardia del virrey, ya mencionado, el mayordomo de su casa, el camarero, el secretario de cámara, el caballerizo, un letrado y un médico. Tras estos, se enumeraban los gentilhombres de cámara que acompañaban al virrey, 9 en el caso del duque de Escalona, los pajes, otros 9, un segundo secretario, el oficial mayor de contaduría y un contador, un veedor y un escribano de raciones, un guardarropa, 5 ayudas de cámara y 2 mozos de retrete. Tras esto, se detallaban los criados encargados de la cocina y servicio de mesa del virrey. En primer lugar, el repostero de plata, con un ayudante de repostería y un mozo de plata. Después, el despensero, el cocinero, con un ayudante de cocina y un mozo de cocina. Y 2 cocineros para los miembros de la familia del virrey, que aquí deberíamos entender en el sentido más amplio de dicho término. Después se mencionaba al cochero mayor, junto con el cochero de cámara, junto con un cochero de cámara, un sotacochero, que es el cochero que va al frente de los caballos que tiran del carruaje. En primer lugar, como aparecen en los 2 guiones, se ve claramente que va un sotacochero y el cochero. Y por último se enumeraban 6 lacayos y otros 13 individuos de los que no se detallaba oficio u ocupación alguna. Esto es muy interesante porque los 13 miembros del séquito del duque de Escalona, a los que solo se identificaba por su nombre, sin asignarles ningún oficio cortesano y cuyas edades oscilaban entre los 18 y 35 años, eran con toda probabilidad obligaciones del virrey, por utilizar el lenguaje de la época. Es decir, personas que habían sido recomendadas al virrey por influyentes cortesanos, entre los que se incluían los propios miembros del Consejo de Indias. La familia del virrey aumentaba al llegar a su destino con la incorporación de un cierto número de habitantes, la familia en el sentido del séquito del virrey, su clientela, con la incorporación de un cierto número de habitantes del virreinato a su red clientelar. Algunos de ellos llegaron incluso a ocupar el puesto, como ya se ha mencionado, también el puesto de validos de los virreyes.
Es muy poco lo que sabemos sobre la figura del valido para el caso de la Nueva España, ya que era un puesto de naturaleza informal, por lo que su presencia en la corte virreinal es difícil de reconstruir. La primera mención al valido de un virrey se remonta aparentemente a la época del gobierno del marqués de Guadalcázar, de 1612 a 1621. Fue precisamente en estos años cuando, a partir de la privanza del duque de Lerma, se consolidaría la figura del valido como elemento fundamental del gobierno de la monarquía. Si el virrey se conceptualizaba como la viva imagen del rey y se esperaba que gobernase de la misma manera que el monarca, no debe de sorprender, por tanto, que los virreyes recurriesen a esta figura para gobernar sus virreinatos. En cualquier caso, el valido virreinal es una figura mucho más difuminada y difícil de estudiar que la del valido del rey. Mientras que este generó una enorme documentación, aquel se movió siempre en la sombra, y si sabemos de su existencia es tan solo por referencias indirectas. Su influencia era de naturaleza informal y su poder se basaba en una relación personal con el virrey. Lo que sí sabemos con certeza es que, al igual que sus congéneres en la península, los validos mexicanos se vieron envueltos en controversias y acusaciones de aprovechar su posición para enriquecerse, controlando el sistema de patronazgo virreinal para favorecer a sus parientes y amigos a cambio de dinero y regalos. Con los escasos datos de que disponemos, podemos concluir que una característica del valimiento virreinal en México fue que el favorito generalmente era de origen criollo y no había formado parte del séquito del virrey al partir de España. En el caso de Pedro Serrano, capitán de la guardia del virrey Guadalcázar, ciertos oidores de la audiencia se referían a él como criado muy querido del virrey y su privado. Serrano, sin embargo, ya había ocupado el oficio de capitán de la guardia con el predecesor de Guadalcázar y seguiría ocupándolo al menos durante 7 años más tras la partida del virrey. Como ya mencionamos, el oficio de capitán de la guardia era de gran prestigio y parece ser que iba asociado a la imagen de valido del virrey. En el caso de México, al menos todo parece indicar que el valido virreinal fue una figura a la que habrían recurrido los virreyes para lograr un conocimiento más preciso y efectivo de las realidades políticas, sociales y económicas de la Nueva España. Algo que sin duda no solo era útil, sino necesario también, si el virrey aspiraba a gobernar con éxito. Aunque el uso del término de valido es sobre todo prominente en la primera mitad del 600, es más que probable que todos los virreyes estableciesen vínculos especiales con algún experimentado cortesano nativo de México que les ayudase a desenmarañar las complejidades del gobierno del virreinato. Como los validos del virrey, las virreinas han permanecido en la sombra durante mucho tiempo y ya hemos visto antes una imagen de la virreina asomada al balcón contemplando a su esposo, el virrey, desfilar por la Plaza Mayor. No tengo tiempo para elaborar demasiado, simplemente decir un par de cosas respecto a la figura de la virreina para realzar su figura, por la razón de que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Poco se conoce de su papel en la vida social y política de la Nueva España, aunque sabemos lo suficiente como para poder afirmar que fue de relevancia. Como en el caso de las reinas, las virreinas disponían de una corte paralela a la de los virreyes, dotada de considerable poder e influencia. Las virreinas, en la imaginación política de los tratadistas de la época, tanto reinas como virreinas eran como la luna reflejando la luz del sol. En ese sentido, eran las reinas, tanto las reinas como las virreinas, no competían por con el poder del virrey, sino que lo complementaban, como ha señalado precisamente Manuel Rivero en uno de sus estudios. Las virreinas también jugaban un importante papel a la hora de establecer lazos y conexiones con las élites novohispanas. Esto era algo que no se le había escapado a Pablo de la Laguna, el presidente del Consejo, en sus advertencias a Montes Claros, pues le recomendaba que, y cito, la virreina ha de ser afable con las mujeres principales de la ciudad, hermanándolas y tratándolas con todo el buen término que pudiere, mostrándoles mucha amistad a cada una conforme su calidad, de tal manera que todas salgan contentas y diciendo bien. Y como en el caso de los virreyes, las virreinas venían acompañadas de un séquito a cuyos miembros intentaban favorecer una vez instaladas en México. Y como sucedía con los virreyes, esto se prestaba a cometer excesos.
los actos oficiales, las virreinas novohispanas nunca aparecían en público, aunque solían presenciar las procesiones, como vemos en los biombos, tanto cívicas como religiosas, desde el balcón del Palacio Real o desde alguna residencia de la capital. ¿Cuánto tiempo tengo todavía, Juan? 2 minutos, profesor. 1 minuto. Bueno, entonces me voy a saltar una serie de cosas y simplemente mencionar un par de elementos del otro aspecto importante de los biombos, el Palacio Virreinal, que era el elemento fundamental de la corte y su símbolo más visible, situado en la Plaza Mayor. El palacio constituía el eje central de la corte virreinal novohispana, del mismo modo que el Alcázar de Madrid era el eje central de la corte de los Austrias. Y el Palacio de México constaba de 3 patios y la fachada principal, que daba a la Plaza Mayor, tenía 2 grandes puertas de acceso, como se ve en los biombos, que conducían a sendos patios columnados, conocidos como el Patio de los Virreyes y el Patio de la Audiencia, siendo el primer patio de mayores dimensiones que los otros 2. Simplemente el segundo patio, el de la Real Audiencia, que igual que el de los Virreyes tenía una puerta de acceso que daba a la Plaza Mayor, el centro neurálgico de esta parte del palacio lo constituían las salas y antesalas del Real Acuerdo. La sala principal era el lugar donde el virrey se reunía periódicamente con los oidores de la Audiencia de México para tratar los más importantes asuntos de Estado. La sala del acuerdo constituía el Sancta Sanctorum del palacio, la sede última de la potestad imperial, y se hallaba decorada de una manera altamente simbólica. Sobre una tarima cubierta con una alfombra se hallaba una larga mesa con cubierta de damasco carmesí y una cenefa de terciopelo guarnecida de oro. En el centro de dicha mesa se sentaba el virrey en un sillón, bajo un dosel o baldaquino, con el escudo de armas real, y a ambos lados del virrey los oidores. Un retrato del rey presidía la sala. En las paredes laterales, además, 2 retratos de Carlos V y Hernán Cortés se hallaban colgados, retratos de todos los virreyes de la Nueva España. Todo el espacio rezumaba simbolismo político, ya que era en aquel mismo lugar donde a los pies del retrato del soberano y con toda solemnidad se abrían las cédulas reales, se leían y se obedecían besándolas y poniéndoselas los magistrados sobre la cabeza. La sala del acuerdo era, pues, el lugar en el que el monarca se hacía presente a través de la comunicación escrita, al mismo tiempo que se hacía visible por medio de su retrato. Y el otro lugar muy interesante del Palacio Virreinal, y al que se le ha prestado poca atención, pero hay que ser comprensible porque realmente no tenía la importancia que tenía en el Alcázar de Madrid, era la Capilla Real, que también estaba en esta parte del palacio. La Capilla Real del Alcázar de Madrid desempeñó un papel fundamental en las ceremonias cortesanas de una monarquía que se definía a sí misma como la monarquía católica por antonomasia. Y en 1588 Felipe II había despachado una detallada cédula en la que se mandaba que se hiciesen con los virreyes de las Indias las mismas ceremonias que se hacían con el rey en la Capilla Real. Sin embargo, la capilla del Palacio Virreinal no parece haber jugado un papel tan significativo como la del Alcázar, y su importancia política no parece haber sido especialmente relevante. La Capilla Real de México seguramente constituyó un espacio mucho más privado que la de Madrid. Todo parece apuntar a que en México el equivalente del teatro político sagrado que constituía la Capilla Real del Alcázar no fue la capilla del Palacio Virreinal, sino la catedral, la cual se hallaba tan solo unos pasos del palacio. Un factor que no debe olvidarse es que Madrid, a pesar de ser el centro político de la monarquía desde tiempos de Felipe II, carecía de catedral, a no ser sede episcopal. Este hecho contribuyó sin duda a darle un mayor protagonismo a la Capilla Real. En cambio, la Catedral de México adquiría una especial relevancia durante las fiestas de tabla, es decir, todas aquellas festividades religiosas a las que los virreyes y los miembros de la audiencia del cabildo secular estaban obligados a asistir. Las ceremonias y rituales políticos religiosos que tenían lugar en la catedral se regían por un ceremonial tan estricto como el de la Capilla Real, dando pie a escenificaciones de los poderes secular y eclesiástico que en mucho se parecían a las que se desarrollaban en la Capilla del Alcázar. Y para concluir, 2 ideas. La corte virreinal de Nueva España fue un reflejo de la corte real, sin duda, aunque a una escala reducida, si la comparamos con esta o con la de virreinatos como el de Nápoles, donde la casa virreinal no desmerecía de la propia casa real.
En México, la casa virreinal ocupó un espacio intermedio entre la casa particular de un noble y la casa real, asemejándose en esto a virreinatos más modestos como el de Sicilia. Pero aunque el esplendor y boato de la corte de México fuera menor que el de las cortes de Madrid, Nápoles o Bruselas, esto no quiere decir en absoluto que los virreyes novohispanos no estuvieran imbuidos del mismo sentido de la realeza. Al fin y al cabo, la mayoría de ellos habían servido en la casa real, con acceso a los espacios más reservados del palacio. En el caso de México, una gran parte de los virreyes del siglo XVII eran, al ser nombrados, gentilhombres de la Cámara del Rey, lo que les daba acceso directo al monarca. Allí habían tenido la oportunidad de aprender en persona los gestos y el comportamiento propios de un rey al que debían encarnar con toda su majestad al otro lado del océano. Y aquí concluyo. Muchas gracias.